primera regla de hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia que estudia la palabra de Dios. La primera regla de hermenéutica dice que la Biblia hay que interpretarla lo más literalmente posible. Después que la literalización de la Biblia ya no le cabe literalizarla, entonces uno la puede alegorizar. Y una vez que tú la alegorizas, también puedes espiritualizarla. Y en esta mañana voy a desviarme un poquito de la literalización de la palabra, porque Dios ha puesto en mi corazón esta semana, toda la semana me ha inquietado hablar de profecía. Y si a usted le gusta la profecía, quiero, como una iglesia responsable, ubicar a la iglesia a donde estamos en el plan profético de Dios con todos los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. El hecho de que Rusia haya lanzado un misil de las proporciones que lanzó a Ucrania tiene mucho que ver con el desarrollo y el desempeño de las situaciones geopolíticas que se están dando no solamente en Europa, también en el Medio Oriente y también en América. Así que en esta mañana hemos titulado el mensaje: Mantén lista tu barca. Oremos para que el mensaje de Dios fluya en nuestras vidas. Padre, háblanos al corazón. Gracias porque tu palabra es buena, es eficaz. Háblanos para que nosotros podamos, Señor, saber dónde nos ubicamos en el plan profético que tú tienes para la humanidad. Gracias por tener un plan para la iglesia, un plan para el mundo y un plan para tu pueblo. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Vamos entonces a estar hoy leyendo en Marcos capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 7 al 12. De estos versículos voy a sacar un versículo, lo voy a extraer y de ahí es donde hacemos la enseñanza. Dice la palabra de Dios y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús y sus discípulos se retiraron a la orilla del lago y le siguieron una gran multitud que venía de Galilea, Judea, Jerusalén y Idumea, de más allá del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Las noticias de los milagros de Jesús atraían a toda la gente. Jesús les había ordenado a sus discípulos que le tuvieran siempre lista una barca para evitar que el gentío lo oprimiera. Pues como había realizado muchas curaciones, todos los enfermos le rodeaban tratando de tocarlo. Cada vez que los endemoniados lo veían, caían de rodillas ante él gritando: tú eres el Hijo de Dios. Actuaban así a pesar que les tenía prohibido revelar quién era. El domingo pasado, iglesia, estuvimos hablando de un milagro. Un milagro, acuérdense que todo milagro de Cristo iba acompañado con una oposición. Y el domingo estuvimos hablando acerca de la curación de un hombre que tenía una mano seca, una mano discapacitada. Y decíamos el domingo pasado que el hombre de la mano seca tenía los pies buenos. El hombre de la mano seca, pero tenía una actitud correcta. El hombre tenía una mano seca, pero estaba en el lugar correcto. Y concluimos el domingo pasado que no dejes que la mala parte de tu vida arruine el resto. Si usted sufre de amargura, no amargue a los demás en su casa. Si usted sufre de envidia, no transmita esa envidia a sus hijos. Entonces nos quedamos allí el domingo pasado. Pero hoy vamos a darle un giro a la enseñanza y vamos a sumergirnos en la profecía. Y quiero comenzar definiendo qué es la profecía. Primero, la profecía no es adivinación. La palabra profetas, del griego profeme, significa alguien que habla en vez de. Si usted ve los noticieros de la Casa Blanca en Estados Unidos, el presidente tiene un portavoz, se llama el portavoz de la Casa Blanca, el portavoz presidencial.
Ese hombre no está ahí para dar sus ideas, ese hombre está ahí para transmitir las ideas del presidente. Un profeta era un hombre que el Señor escogía y lo ungía y le revelaba el plan de Dios para esa época. Segundo, la profecía tampoco es para meter terror a nadie. No es para que la gente venga y se llene de incertidumbre por lo que está pasando. Más bien la profecía es todo lo contrario. Lo que la profecía hace a la iglesia es reafirmar la fe y consolidar tu relación con Dios. Porque te tengo una noticia, iglesia West Park: aunque esta tierra se destruyera, morada eterna tenemos en el reino de los cielos. Gracias por los amenes. Entonces, ¿qué significa la barca en la Biblia? Es bien significativo que el Señor le dijo: ténganme preparado siempre una barca, que esté siempre lista, porque la gente me está apretando y cualquier cosa los metemos en ella. La barca puede significar un espacio. Cuando Jesucristo hacía tantos milagros y ministraba a tanta gente, agarraba a sus discípulos y los metía en la barca, y en el transcurso de ese tiempo, en ese lago, el Señor tenía un espacio con sus discípulos. En la barca el Señor les enseñó muchas lecciones muy importantes a los discípulos. En medio de la tormenta el Señor los ministró en la barca. La barca es ese espacio donde Dios te da a ti para que tú hables con Él, pero también la barca puede ser una vida, en este caso la tuya y la mía. La barca se ve como una aventura en un mar sosegado y en un mar muy abatido por lo que está pasando. La vida también, la barca también puede ser un destino que te lleva a un lugar. Y las mejores barcas no se prueban en puertos, se prueban cuando las tormentas están azotando la vida. Pero también la barca puede significar una misión que te lleva a un lugar con un propósito y un destino. También la barca puede ser un tiempo de prueba que tú y yo estamos pasando, y que sentimos que nuestras vidas se hunden y creemos que no hay salida al problema, y muchas veces queremos salirnos de la barca porque creemos que podemos hundirnos en ella. Pero también la barca puede ser la iglesia, como un ente que Dios ha llamado para cosas grandes y maravillosas. Ahora, con eso como premisa, queremos entonces mirar dónde estamos ahorita en cuanto a la profecía, en cuanto a lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Ayúdame con esto, por favor. En cuanto a lo que el Señor está haciendo en estos tiempos. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque a la medida que el tiempo se acerca del fin de las cosas que nosotros conocemos, nosotros tenemos que cambiar nuestras prioridades. Tenemos que reenfocar aquellas cosas por las cuales nosotros anhelamos. Ahora, ¿por qué el Señor nos manda a que tengamos nuestra barca limpia, lista? Diga conmigo, por favor, si puede. Para Dios el futuro ya es historia. En otras palabras, Dios no le sorprende lo que está pasando hoy, ni tampoco le sorprenderá lo que va a pasar mañana. Dios ya sabe tu pasado, tu presente y tu futuro. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de la profecía? ¿Dónde estamos en el plan profético de Dios? ¿Cómo se está moviendo el ajedrez geopolítico? ¿Y por qué estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo? Entonces hay dos formas de ver la profecía. Uno es las cosas que podemos entender y otras son las cosas que no podemos entender. ¿Qué podemos entender? Las señales. Dice la palabra de Dios: de la higuera aprender la parábola. Cada vez que usted vea la palabra higuera se refiere a Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj profético de Dios. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, aquí hay dos palabras claves que quiero desglosarlas por un momento. Uno, la higuera
se refiere a Israel. Dios tiene 3 planes para el mundo. Tiene un plan para Israel, un plan para la iglesia y un plan para los gentiles. Dentro de ese plan hay ciertas diferencias que son bien marcadas. Entonces, cuando el Señor dice que de la higuera aprended, porque esta va a brotar, y luego dice algo, que esta generación no va a pasar hasta que todo esto acontezca. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender de qué generación el Señor está hablando? ¿Y por qué creemos que esta generación es la generación del rapto? Es la generación de la siguiente irrupción de Dios en la humanidad. Mira lo que dice Salmos 90:10. 70 años nos son dados. Algunos incluso viven hasta los 80. Así es que si usted llega a 70 para arriba, hermano, ya eso es extra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir? Veamos en la historia. 1948 se forma el Estado de Israel. Israel en 1948 pasa a ser la única nación en la historia que se formó en un día, que vino a la existencia en un día. Entonces, si nosotros somos fieles a la palabra, y según Salmos 90:10 dice que una generación vive 70 u 80 años, en el 2022 Israel cumplió 74 años. Y si la profecía es fiel a lo que dice la palabra, entonces quiere decir que para 80 años solamente hay 6. Quiere decir que de aquí al 2030 pueden suceder cosas. Eso podemos saber. ¿Qué es lo que no podemos saber? Esto. El día, de aquel día y de aquella hora nadie sabe. ¿Y cuántas personas durante la historia se han equivocado tratando de adivinar, tratando de saber cuándo Cristo va a venir? Y tenemos una cantidad inclusive de teólogos bastante saludables que se han equivocado al dar fechas. Y hay algunos que están otra vez diciendo cuándo Cristo va a venir. Pero la palabra es clara y dice: de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Iglesia, nosotros aquí no estamos para darte fechas cuando Cristo viene. Nosotros aquí estamos para decirte: prepárate, porque tarde o temprano, de noche o de día, Cristo vendrá por nosotros para llevarnos y estar con Él por la eternidad. Cuando los discípulos le preguntaron a Cristo de cuándo van a hacer estas cosas y de cuál era de su venida y el fin del siglo, Jesús enumeró una serie de eventos que ocurrirían al acercarse el tiempo del fin. Y mi pregunta en esta mañana es: ¿tu barca está lista si Cristo viene hoy? ¿Está lista tu vida si Cristo hoy decide venir por su iglesia? Ahora bien, en el versículo 21 de Mateo 24 el Señor dijo esto: habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿De qué principio del mundo está hablando del Señor? De lo que fue el caos con lo que era el arca de Noé y lo que era el diluvio. Entonces el Señor viene y dice: habrá una gran tribulación. La pregunta es si nosotros vamos a pasar por ella. ¿O dónde está la iglesia? ¿Y dónde está la profecía bíblica con los acontecimientos que están pasando a nivel global? Y entonces, ¿qué debe entonces de pasar antes que la tribulación venga? Antes de esos 7 años horroríficos que dice la palabra en Apocalipsis, que la gente va a desear morirse y va a desear matarse, pero la muerte huirá de ellos. ¿Y qué nosotros entonces tenemos en esta mañana para estar confiados de que eso no nos va a tocar? La pregunta entonces, iglesia Westpark, es la siguiente: ¿qué tan cerca estamos del comienzo de la gran tribulación? ¿Qué nos avisa lo que está pasando en Europa? ¿Cómo es que se está alineando la plataforma para la aparición del anticristo? ¿Y por qué Israel está empecinado en construir el tercer templo? ¿Y cómo es que el tablero geopolítico está simplemente armándose para lo que viene? Y de eso quiero hoy hablarte. Primero,
Para responder podemos analizar una serie de profecías y eventos que ocurrirán durante el tiempo del fin. Y primero, la primera profecía que vamos a analizar en esta mañana y cómo en su cumplimiento se está dando en el tiempo que estamos viviendo, es lo que Daniel 12:4 dice, que muchos correrán de aquí para allá. Jamás en la historia de la humanidad tanta gente ha viajado. A la medida que yo estoy platicando y ustedes oyéndome, son miles, cientos de miles de personas que están en el aire volando. Y la gente está emigrando. Y tenemos fluctuaciones migratorias, no solamente de América del Sur y Centroamérica para el norte, pero también tenemos gente de África queriendo emigrar para Europa. Y tenemos entonces un mundo que está moviéndose. Y tenemos un mundo que está queriendo emigrar a otro lugar. Muchos correrán de aquí para allá. Vivimos en una sociedad rápida. No hemos terminado el día de trabajo cuando estamos pensando que vamos a hacer el día de mañana. Y no tenemos ese tiempo para meditar y para poder decir realmente el rumbo que estoy tomando, la vida que estoy viviendo y la vida que está viviendo mi familia es la vida que Dios quiere que yo viva. Entonces correrán de aquí para allá. Segundo, la ciencia se aumentará. Y yo creo que todos estamos viviendo una revolución tecnológica jamás antes vista. Todos los descubrimientos tecnológicos que nosotros tenemos hoy han ocurrido en los últimos 90 años. Según Elon Musk, el dueño de Tesla y de todas las compañías que él tiene, para 2027-2028, todos los hogares de Norteamérica por lo menos van a tener un robot en su casa. Y la inteligencia artificial está alterando nuestras vidas. Y dice, la ciencia se aumentará. Los conocimientos van de menor a mayor. Y conocemos cosas hoy que nuestros antepasados no conocieron. Pero esto se dio en los últimos 90 años. Y de aquí es casi imparable. Entonces, ¿a dónde va la ciencia? A rivalizar con Dios. Aunque hay un tipo de ciencia que armoniza con los principios bíblicos. Pero yo solamente te estoy trayendo evidencias de dónde estamos ahorita en la profecía y por qué es necesario que nuestra barca siempre esté lista en caso que tengamos que irnos. También la capacidad del ser humano para aniquilar toda la vida que existe en la tierra. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y Rusia comenzaron una revolución armamentística y una competencia y comenzaron a desarrollar los armamentos nucleares. Después de que Estados Unidos detonó una bomba en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, y fue el fin de la guerra mundial, y esa carrera armamentística ha llegado a un punto que solamente Estados Unidos tiene la capacidad para destruir la tierra 100 veces. Añádele usted el arsenal que tiene Rusia, y que tiene China, y que tiene India, y que tiene Israel. El hombre entonces ha estado hoy, tenemos la capacidad de aniquilarnos. Por eso estamos buscando vida en Marte. Y queremos llegar a Venus. Porque ya nos estorba vivir en la Tierra. Entonces la capacidad del ser humano para aniquilarnos es fuerte. También Jesucristo dijo que en los últimos días, antes de la tribulación, iba a haber un aumento de terremotos. Que iban a haber pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y lo vivimos. Cada vez la naturaleza viene con más furia. Y cada vez somos incapaces de detenerla. Aun cuando la temporada de huracanes en el Caribe ha pasado, todavía los huracanes se siguen formando. Y los terremotos cada día son mucho más fuertes y más impactantes y más letales. Tu barca está lista si Cristo viniera. O tu barca está navegando en el lago equivocado o en el mar equivocado, queriendo agarrar los peces que Dios no te pide que agarres. Está tu vida correcta delante de Dios en esta mañana. Por si Cristo viene, tú también te vas con Él. O estamos todavía navegando en el lago que Dios no quiere que navegues. O tal vez tu barca no está lista para poder irte con Él. Y es mi deseo en esta mañana, iglesia, Huespar, despertarnos y decir que a pesar de los problemas que tú tienes en tu casa o en tu economía o la situación que estás viviendo,
Lo más importante para ser cristiano no es la casa que Dios te quiere dar o el carro que te quiere cambiar. Lo más importante que la iglesia te puede decir en esta mañana: prepárate, porque Cristo está pronto de venir, y todos aquellos que estamos seguros de nuestra salvación nos iremos con Él. Levántale un aplauso al Señor, iglesia. Otra señal de profecía que estamos viviendo en los últimos tiempos es la capacidad del ser humano que tiene hoy de transmitir eventos en tiempo real en todo el mundo. Aquellos que tenemos más de 40, 50, ¿se acuerdan ustedes cómo nos comunicábamos antes? Por medio de cartas. Y la carta tardaba 3, 4 meses en llegar. Y la leías 20 veces porque no ibas a recibir otra carta en otro año. Ahora no, todo ha cambiado. Ahora está al pulso de un dedo. Hoy está al pulso de un botón. Podemos ver cosas en tiempo real que están pasando en Japón o en Brasil. Podemos ver situaciones que están pasando en África o en Asia. La capacidad del ser humano para comunicarse en tiempo real la estamos viviendo. Usted y yo somos parte de eso porque también andamos un teléfono o un dispositivo para hacerlo. Pero ¿cómo es que Juan en la isla de Patmos en el año 95 se adelantó a nosotros y dijo un evento que iba a pasar en la tribulación y que en algún momento nadie podía saber o descifrar lo que era? Hoy lo entendemos. En Apocalipsis capítulo 11 dice la palabra de Dios que el Señor mandó a 2 testigos a proclamar el evangelio del reino durante la tribulación. Acuérdese, Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. El Señor prepara 144,000. Y no son los 144,000 de los testigos de Jehová. Son los 144,000, 12,000 por cada tribu, que el Señor va a escoger en la tribulación para proclamar la salvación que Cristo nos está proclamando hoy. Hoy somos nosotros, en la tribulación va a ser Israel. Y dice la palabra de Dios que estos 2 mártires, estos 2 testigos, los mató la bestia, los mató Satanás. Y aquí viene lo interesante. Y dice, y de todos los pueblos, de todas las tribus y lenguas y naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio. En otras palabras, Juan se estaba adelantando que el martirio de estos 2 testigos iba a ser transmitido en vivo. Y todo el mundo puede verlo. Eso quiere decir entonces que la ciencia se ha adelantado y podemos nosotros mirar en tiempo real lo que otras generaciones no miraron. Está tu arca lista si Cristo viene. También otra profecía que está en la Biblia es de la posibilidad de que Israel sea invadido por un ejército de 200 millones. Oiga, iglesia, la Biblia habla de una guerra llamada Armagedón. Armagedón no es una guerra, es una sucesión de guerras. Primeramente va a ser las naciones contra Israel. Una vez que Israel sea destruido, va a ser las naciones peleando contra Dios. Y dice que 200 millones de soldados van a entrar y van a destruir en el Valle Megiddo. Va a haber una confrontación tremenda. Ahora, la pregunta es, ¿el mundo puede poner un ejército de 200 millones? Sí lo puede. Solamente China e India tienen más de 3 billones de personas. Nos cuentan los otros países superpoblados. Y mire lo que la palabra de Dios dice. Allí en Apocalipsis 9. Que al final de la trompeta dice, había un ejército grande. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Ahora, aquí no cabe la alegoría. Aquí no cabe la espiritualización de la palabra. Porque aquí hay que literalizarla. Y si la palabra de Dios dice que van a ser 200 millones, van a ser 200 millones. Otra señal que está pasando hoy en nuestros ojos y que muchas veces nosotros lo ignoramos es la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. En Lucas capítulo 22 el Señor dio una profecía y dijo: Jerusalén va a ser saqueada y va a ser destruida, y aún los cimientos del templo van a ser arrancados. 40 años después, eso sucedió en el año 70, cuando Tito Flavio Vespasiano, un emperador romano, incursionó a Israel y destruyó toda la ciudad y arrancó los cimientos del templo, cumpliendo la profecía de Cristo. Ahora, ¿por qué fue que Dios permitió que el templo de Jerusalén fuera destruido? Porque le estaba dando ya una lección a Israel, y era esta. Capítulo 4 de Juan, hay un encuentro de una mujer samaritana y Jesucristo. Entonces la mujer le dice: ¿dónde, Señor, debemos de adorar? ¿Aquí en Samaria o en Jerusalén? Y viene Cristo y le dice: no, mujer, estás equivocada. Vendrá un tiempo
donde ni en Samaria, ni en este monte, ni tampoco en el templo de Jerusalén van a tener que adorar a Dios. ¿Por qué? Porque en los últimos días Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabes tú por qué Tito Flavio Vespasiano destruyó el templo en el año 70? Porque Dios le estaba diciendo a Israel: ya no quiero adoración en un templo, porque voy a venir a morar en el corazón de mi pueblo. ¿Y sabes qué? Israel lo rechazó, pero tú eres el templo del Dios viviente. Levántale un aplauso al Señor, iglesia. Juan capítulo 1 versículo 2 dice: más a los suyos vino, pero ellos lo rechazaron. Diga conmigo: el rechazo de Israel, dígalo fuerte, el rechazo de Israel fue la salvación para mi vida. Wow, qué tremendo cuando Israel rechaza a Israel, cuando Israel rechaza a Dios. Y los israelitas están ahorita, hermanos, pero muy empecinados a reconstruir el tercer templo en Jerusalén. Pero hay un problema con la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Porque según la profecía y según los datos históricos y los datos que hay en cuanto a la profecía en cumplimiento, se dice que el templo no puede ser reconstruido en otro lugar que no sea en el monte Moriah. El problema es que en el monte Moriah hoy está construida una mezquita, la mezquita de Omar. Por ende, para que el templo sea reconstruido, los judíos van a tener que destruir esa mezquita, cosa que no va a suceder porque sería otra guerra. Ahí es cuando entra entonces la negociación. Acuerde que el anticristo va a ser una combinación de un jefe político, un jefe militar y un jefe religioso. Y este hombre va a tener 3 sedes. Jerusalén va a ser la sede religiosa, Roma va a ser la sede política y Babilonia va a ser la sede económica. Y todo lo que se está dando ahorita es para poner la plataforma del anticristo. Y vuelvo a hacerte otra vez la misma pregunta: ¿está tu barca lista para irte con Cristo en este día? Entonces la reconstrucción de Israel se está llevando a cabo. Ya tienen escogidos todos los animales en sacrificio y han vuelto otra vez con el sacerdocio levítico. Y algunos dicen que tienen también hasta el arca del pacto y todas las ofrendas que tienen que hacer dentro del templo. Pero eso no va a hacer absolutamente ningún efecto en el plan profético de Dios. Porque aunque los israelitas creen que el tercer templo va a ser para alabar a Dios, lo que ellos no saben es que la reconstrucción del tercer templo va a ser la plataforma y el lugar donde se va a alabar el anticristo. Y dice la palabra de Dios: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, cuando el templo se destruyó, hasta la abominación desoladora, cuando en el año 64 Antíoco Epífanes, un general asirio, entró a Israel, entró a Jerusalén e hizo abominación dentro del templo, cuando sacrificó cerdos en el lugar santísimo. Pero Antíoco Epífanes solamente era una sombra de lo que iba a pasar en la gran tribulación, cuando el anticristo sea aceptado por Israel como su Mesías en los 3 primeros años de la tribulación, y luego se rebelen contra ellos y haga otra vez una abominación desoladora dentro del templo que ellos quieren construir. Se van a dar cuenta entonces que el anticristo realmente era un farsante, y cuando venga la tribulación, Israel va a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador cuando lo vean viniendo en gloria con un ejército celestial. Y te tengo una noticia: ahí vas a venir vos, ahí voy a venir yo junto a Cristo a reinar por la eternidad. Otra señal que estamos viendo hoy es la resurrección del imperio romano. El imperio romano es el único imperio en la historia que no fue derrotado militarmente. Lo que derrotó a Roma fue la inmoralidad. Estados Unidos no puede ser derrotado militarmente por nadie, pero se está derrotando moralmente ellos mismos. Por eso es que se ha debilitado. Por eso vienen tiempos buenos para la iglesia, y hay que aprovechar los 4 años que vamos a tener adelante para poder proclamar el mensaje de salvación y poder recuperar algunos valores que se habían perdido, por lo menos que se habían robado. Y cuando nosotros entonces hablamos
de que de la resurrección del Imperio Romano. Estamos hablando de los 10 cuernos que habla Daniel capítulo 7, y cómo se están confabulando en Europa para poder crear un conglomerado de 10 naciones que va a venir a representar a lo que va a ser el anticristo en las últimas 3 semanas y media de la tribulación. Otra señal que el Señor dijo que iban a pasar es que iban a haber señales en el cielo y en la tierra. Y lo podemos ver nosotros, lo que está pasando. Y dice, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes perplejas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la espera de aquellas cosas que vendrán sobre la tierra. Y hoy quiero darme una pausa y hablarle a los amigos que están aquí con nosotros, que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Si tú crees que lo que estás viviendo es malo, espérate a lo que va a ser la gran tribulación. Dice la palabra de Dios de que esos tiempos serán tan malos que la gente buscará la muerte y la muerte huirá de ellos. Ahora, la pregunta es esta: ¿vale la pena seguir posponiendo en abrir tu corazón para Cristo en esta mañana? ¿Vale la pena esperar en ese momento? El problema es este, iglesia, que la venida de Cristo es inminente. La venida de Cristo puede suceder en cualquier momento. Y qué bonito que sería un domingo, hermano, para que toda la iglesia se vaya con el Señor. No sé si todas, pero por lo menos aquellos que hemos aceptado a Cristo. Porque los poderes de los cielos, dice, serán conmovidos, y entonces verán el Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Qué tremendo. Y cuando estas cosas comienzan a suceder, ¿qué dice el Señor, hermanos? Entonces mirad y levantad tu cabeza, porque tu redención está mucho más cerca que el día de ayer. En vez de que usted se asuste por lo que está pasando ahorita en el mundo, alégrese, porque entre más el mundo se acerca a una destrucción, más cerca está la venida de Cristo. Muchas gracias, hermana. Una obra más para el cielo, ¿ok? Gloria a Dios, ¿sí o no? La hermana agarra el mensaje rapidito, ¿sí o no? ¿Ah? Ahora, termino con esto, iglesia, póngame atención. Y dice, la última señal que estamos viviendo en tiempos proféticos es esta: los días serán como los días de Noé. Mire lo que Cristo dijo: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían. Las palabras que se usan ahí, hermano, en español son muy polite, muy suaves, pero en el original dice se hartaban. Brotaban la comida de sus bocas. Digamos, era una avaricia incontrolable. Y dice, comían, bebían, se daban en casamiento. Ahí daban en casamiento. Ay, qué bonito, mira, mi hija se casa con esto. No, la palabra daban en casamiento significan que se podían intercambiar parejas, porque el acto de sodomía era terrible. ¿Qué está pasando hoy? No es casi lo mismo que estamos viviendo. Y dice la palabra. Entonces, ¿cómo eran esos días de Noé? ¿Y cómo los podemos comparar a los días de nosotros? Primero, había una preocupación por los apetitos físicos. El materialismo estaba por las nubes, como lo está en nuestra sociedad. Y se ha perdido el espíritu de Navidad. Y en vez de celebrar al cumpleañero, lo que hacemos son fiestas. Y en vez de darle gracias a Dios por haber mandado a Cristo al mundo, lo que hacemos realmente es tener un festín material y que el cumpleañero, que le vaya bien. En los días de Noé también va a haber una incredulidad general. Lucas capítulo 18 dice la palabra: cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Y lo estamos viviendo. También va a haber un comportamiento impío, comportamiento anti Dios, anticristiano. Y por último, va a haber una violencia tremendamente extendida. Lo que estamos viviendo. En guerra se han matado más de 400 millones de personas, más de ellas civiles que militares. Y según los estudios que se han hecho, un niño promedio ve
8,000 horas de videos de juego de violencia en los devices que tienen en sus casas. Y miramos un promedio de 500 asesinatos. Y es tremendo cuando tu hijo pasa 2, 3 horas enfrente de esa consola y jugando los juegos que tú ya sabes que tienen y creyendo que ese niño no va a ser influenciado cuando sea grande. La mayoría de personas que hacen asesinatos en masa en Estados Unidos en universidades son niños que han sido adictos a esos juegos. ¿Estás tú controlando lo que tus hijos ven? Ay, pobrecito el niño, qué bonito, que haga lo que quiera. Ahora, míreme por favor, iglesia. Dios nos pide 2 cosas en esta mañana. Primero, te pide perseverancia, no perfección. Perseverar significa manténgase firme. Perseverar significa de aquí no me muevo. Pero también el Señor nos dice, no tenemos 120 años como Noé. Tenemos poco tiempo, iglesia. La razón por el cual la iglesia existe es para mandar almas del cielo hacia la tierra. ¿Qué pasó, cree usted, hoy en el culto de las 9 de la mañana? Nos visitó una mujer por primera vez en la iglesia. ¿Y sabe lo que pasó? Con Angélica, en esa silla, dijo, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Ese es el negocio de la iglesia. Que cantemos bien o cantemos mal, prediquemos bien o prediquemos mal, eso es secundario. Lo importante es decirle al mundo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Ese es el mensaje. Oiga, iglesia, ¿cuándo será la próxima gran irrupción de Cristo en la historia? Dios tiene 2 revelaciones. La revelación general tiene 3 categorías. Se revela por la creación del hombre y por la historia. Pero hay otro tipo de revelación, se llama la revelación especial, que es la venida de Cristo Jesús. ¿Cuándo es la próxima irrupción de Dios en la historia de la humanidad? Aquí. Este es el punto de partida, iglesia. 1 de Corintios. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Qué dice? Fíjense bien en el misterio que voy a revelar. ¿Qué misterio es ese? El misterio que habla Pablo es la iglesia. Para los del Antiguo Testamento, la iglesia era un misterio. ¿Y qué componentes tiene ese misterio? La iglesia. Que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un átomo, en un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con cuerpo incorruptible. Y nosotros, ¿qué dice iglesia? Seremos transformados. Y esto es el mensaje central de esta mañana. Cristo viene. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. No con voz de siervo, no con voz quebrantada, no con voz de esclavo. Así vino la primera vez. Le pusieron clavos, le pusieron espinas, lo escupieron, lo rechazaron. Pero cuando Cristo venga otra vez, va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que estamos esperando. Ponte de pie, iglesia, por favor, en esta mañana. Levántale un aplauso al Señor, iglesia, porque Él es bueno.